Hay algo curioso que está pasando con Lamine Yamal, porque prácticamente todo el mundo está mirando las mismas cosas: los goles, las asistencias, los récords, la edad, las comparaciones con Messi o hasta las conversaciones sobre el Balón de Oro. Y honestamente es normal, estamos hablando de un jugador que con apenas 18 años ya está haciendo cosas que parecían reservadas para futbolistas mucho más experimentados, pero cuanto más vemos jugar a Lamine, más se siente que la conversación alrededor de él está enfocada en las cosas equivocadas. Porque sí, los números son impresionantes, los récords también, pero hay algo mucho más extraño en su juego que curiosamente pasa desapercibido para la mayoría, y es que cuando aparecen fenómenos tan jóvenes, normalmente toda la atención se centra en el talento, en la velocidad, en los goles o en la jugada. Pero en el caso de Lamine Yamal, cuanto más pasan los partidos, más da la sensación de que lo realmente especial no está ahí, porque puede que lo más impresionante de Lamine Yamal sean sus estadísticas, y si eso es cierto, entonces puede que estemos viendo algo mucho más raro de lo que la mayoría se está dando cuenta. La historia de fútbol está llena de jugadores que parecían destinados a dominar una época y que por una razón u otra nunca terminaron llegando tan lejos como muchos imaginaban. De hecho, probablemente no exista algo más peligroso para un futbolista que convertirse en un fenómeno demasiado pronto, porque el fútbol moderno vive obsesionado con encontrar al próximo gran jugador. Apenas aparece un chico con talento, inmediatamente empiezan las comparaciones: el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, el nuevo Neymar, y cuanto más joven es ese jugador, más exageradas suelen ser las expectativas. De repente, un adolescente deja de ser un adolescente para convertirse en una especie de proyecto sobre el que millones de personas depositan sus ilusiones. Y la realidad es que eso rara vez termina bien, porque el talento por sí solo nunca garantiza una carrera legendaria. A lo largo de los años vimos muchos jugadores que parecían destinados a cambiar la historia del fútbol y que terminaron teniendo carreras mucho más normales de lo que se esperaba. Algunos por lesiones, otros por problemas de disciplina, u otros simplemente porque mantener el nivel durante 15 años es algo absurdamente difícil. Por eso, cada vez que aparece una nueva superestrella joven, siempre existe cierto miedo, porque ya vimos esta historia muchas veces. Ya vimos jugadores romper récord con 17 años, promesas que parecían imparables, y también vimos cómo muchas de ellas terminaban desapareciendo poco a poco de la conversación. Y puede que por eso, cuando apareció Lamine Yamal, mucha gente reaccionó con cierta cautela. Sí, el talento era evidente, las jugadas eran espectaculares, pero después de tantos años viendo fenómenos así, era normal pensar que todavía era demasiado pronto para sacar conclusiones. Pero cuanto más pasan los meses y más partidos vemos, más se siente que hay algo diferente, porque el talento nunca fue la parte sorprendente. Lo realmente extraño es que cuanto más responsabilidad tiene, más natural parece todo, y es ahí donde empieza lo verdaderamente interesante. Porque cuando hablamos de jóvenes talentos, normalmente las conversaciones giran alrededor de lo mismo: la velocidad, los regates, los goles o la estadística. Y evidentemente Lamine Yamal tiene todo eso, pero cuanto más lo vemos jugar, más se siente que lo verdaderamente especial de él está en otro lado, porque futbolistas talentosos aparecen constantemente. Cada pocos años surge algún extremo rápido, desequilibrante y con una técnica espectacular. Eso no es algo único. Lo raro es encontrar jugadores que, siendo prácticamente adolescentes, parezcan entender el juego con una tranquilidad impropia de su edad. Y eso es justamente lo que transmite Lamine Yamal, porque muchas veces ni siquiera da la sensación de que esté jugando con la ansiedad o impulsividad típica de un futbolista tan joven. Al contrario, da la sensación de que entiende perfectamente cuándo acelerar una jugada y cuándo frenarla, cuándo encarar y cuándo simplemente tocar hacia atrás. Y eso es algo mucho más difícil de enseñar que un regate o una definición. Cuanto más vemos sus partidos, más se siente que Lamine juega como si llevara 10 años compitiendo al máximo nivel. Y no porque sea perfecto, porque evidentemente sigue siendo un jugador joven y todavía tiene muchísimo margen de mejora, pero sí hay una naturalidad en su forma de jugar bastante rara, porque normalmente los jóvenes quieren demostrar constantemente lo buenos que son, quieren hacer la jugada imposible, no resolver todos los partidos ellos solos, y muchas veces terminan jugando acelerados, pero con Lamine Yamal ocurre casi lo contrario: parece no tener prisa, parece entender que el partido dura 90 minutos, y lo más curioso es que esa calma termina haciendo que muchas de sus jugadas parezcan todavía más impresionantes, y puede que por eso da la sensación tan distinta a la de otros fenómenos recientes, porque cuando la mayoría de gente habla de Lamine Yamal, habla de talento, pero cuanto más lo vemos jugar, más se siente que el talento ni siquiera es la parte más rara de todo esto. Lo verdaderamente extraño es la normalidad con la que hace las cosas que no deberían parecer normales, y eso honestamente es algo que muy pocos jugadores transmiten, independientemente de la edad que tengan. Y precisamente por eso creo que la conversación alrededor de Lamine Yamal muchas veces está mal planteada, porque desde hace tiempo parece que todo gira alrededor de una sola pregunta: si va a ser el próximo Messi, si va a ganar balones de oro, si va a llegar a ser el mejor jugador del mundo. Y aunque las preguntas son inevitables, honestamente no estoy seguro de que sean las más interesantes, porque la historia del fútbol nos enseñó que las carreras legendarias son increíblemente difíciles de predecir. No importa cuánto talento tenga un jugador, hay demasiadas variables que nadie puede controlar: lesiones, entrenadores, cambios de sistema, presión mediática, motivación, desgaste. Mantener un nivel extraordinario durante 15 años es algo tan absurdo que incluso algunos de los mayores talentos de la historia no lograron hacerlo. Por eso, cuando vemos un jugador tan joven como Lamine Yamal, quizá obsesionarse con si llegará
al nivel de Messi es perderse la parte más fascinante de todo, porque al final estamos comparándolo con un futbolista que rompió cualquier parámetro normal y que su carrera es irrepetible. Y honestamente, exigirle algo así a cualquier jugador del planeta es injusto, pero cuanto más vemos jugar a Lamine Yamal, más se siente que la verdadera pregunta no pasa por ahí, porque independientemente de cuántos balones de oro gane en el futuro o de si termina dominando una época, hay algo que ya es difícil de ignorar, que no es normal ver a un jugador de su edad transmitir esa sensación, no es normal verlo asumir responsabilidades tan grandes con tanta naturalidad, no es normal que en los momentos importantes parezca más cómodo que muchos futbolistas con 10 años más de experiencia, y sobre todo no es normal que todo eso parezca tan sencillo, porque al final los récords pueden cambiar y las carreras pueden tomar 1000 caminos diferentes, pero la sensación que transmite un futbolista es algo mucho más difícil de explicar, y puede que por eso, más allá de lo que ocurra en los próximos 10 o 15 años, la pregunta realmente interesante no es si Lamine Yamal va a ser el mejor. La pregunta es cómo alguien tan joven ya parece entender el fútbol como si llevara toda una vida jugando al máximo nivel. Y puede que por eso Lamine Yamal genere una sensación tan diferente a la de otros jóvenes talentos. Porque sí, los récords son impresionantes. Seguramente durante toda su carrera vamos a seguir viendo comparaciones con Messi, debates sobre el Balón de Oro y expectativas cada vez más altas. Es algo inevitable cuando un jugador aparece tan pronto y con tanto talento. Pero cuanto más lo vemos jugar, más se siente que lo especial de él no está en la estadística. Porque futbolistas rápidos, técnicos y capaces de hacer jugadas espectaculares existieron muchos, pero muy pocos transmitieron esta sensación de naturalidad, porque la impresión de que nunca tiene prisa, de que entiende el ritmo de los partidos, de que sabe cuándo aparecer y cuándo desaparecer, y lo más raro de todo es que lo hace con una tranquilidad que simplemente no parece corresponder con su edad, y puede que por eso la conversación alrededor de él esté tan equivocada, porque tal vez estamos siendo demasiado obsesionados con averiguar si va a ser el próximo Messi, o si va a dominar una generación, cuando en realidad lo más fascinante de Lamine Yamal ya está ocurriendo delante de nosotros, porque independientemente de lo que pase en el futuro, hay algo que ya es evidente, y es que estamos viendo a un jugador de apenas 18 años comportarse dentro del campo con una madurez que simplemente no debería ser normal. Y puede que dentro de muchos años, cuando miremos hacia atrás y recordemos sus primeros pasos, descubramos que lo más impresionante de este jugador fue eso,